Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y nada, el día de hoy estaré aquí opinando y analizando un poco de lo que fue esta semifinal de la Supercopa Española, el derbi entre el Real Madrid frente al Atlético de Madrid, un partido bastante interesante de ver, que tuvo unas buenas posturas por parte de ambos equipos. Creo que es un partido totalmente opuesto a lo que vimos el día de ayer del Barcelona frente al Atlético de Bilbao. Creo que los dos equipos dieron lo mejor que tenían, mostraron su potencial ofensivo como defensivo. Los dos equipos mostraron posturas muy interesantes a la hora ofensiva y a la hora de defender. Dos grandes rivales. El Real Madrid por su parte tiene un equipazo con Vinicius, con Rodrigo, con Bellingham. Y el Atlético de Madrid con sus principales figuras como Julián Álvarez, Oblak y Coque, ¿no? Creo que por donde más se llevó el partido fue por la intensidad del Atlético de Madrid. En los primeros minutos es cierto que el partido empezó un poco complicado, un poco cuesta arriba para el Atlético de Madrid, ya que Valverde encontró el gol rápido por medio de un tiro libre que a mi criterio estaba mal acomodada la barrera, y por eso creo que Federico Valverde encuentra su gol temprano, ¿no? El 1-0 para el Real Madrid. A pesar de ese gol, me gustó mucho la postura del Atlético de Madrid que tomó durante los primeros 45 minutos. Creo que son posturas que nos hace preguntarnos que por qué el Cholo no suelta un poco más a su equipo. Es muy común en los partidos del Atlético de Madrid ver que cuando va perdiendo o necesita hacer goles, suelta un poco más el equipo y cambia su postura. Creo que muchos aficionados del Atlético de Madrid o muchos aficionados externos al equipo nos preguntamos por qué no jugar siempre de esa misma manera, y es algo que nunca tendrá respuesta, ¿no? Creo que falta un poco más de conexión por parte del Atlético de Madrid en media cancha. Es cierto que el Real Madrid tenía mucha recuperación, tenía mucho físico en mitad de campo con Tchouaméni, Camavinga y Bellingham. Creo que eran los tres que mejor recuperaban por parte del Real Madrid, que hacía que no pudieras conectar tanto en mitad de cancha, y el Atlético de Madrid no es un Barcelona para tener jugadores de gran pie en mitad de campo. Esos son los primeros 45 minutos. Creo que el Real Madrid mostró una postura que normalmente muestra en sus partidos, un fútbol muy directo que busca hacer daño por las bandas con Vinicius y Rodrigo, que, que vaya que si le generaron problemas en la primera mitad a los laterales, aunque creo que Llorente tuvo un gran partido frente a Vinicius. Eh, Courtois nuevamente salvando el Real Madrid. Creo que el Atlético de Madrid, si no se lleva este partido, es por parte de Thibaut Courtois y en parte de Tchouaméni. Creo que el portero eh, le salva mucho al Real Madrid. Courtois es uno de las figuras más importantes que tiene el club en estos momentos. Es uno de los jugadores que más te hace ganar partidos junto con Valverde y Vinicius Junior y Mbappé durante esta temporada. Y creo que es muy importante porque el Real Madrid quería salir jugando, pero al no tener mediocampistas con tanto toque de balón, como Ceballos, como Valverde, como Arda Güler, perdía mucho la pelota con Tchouaméni y con Camavinga. Y el Atlético de Madrid no pudo concretar porque estaba Thibaut Courtois en el arco, ¿no? Y es un porterazo que te da puntos, en este caso te da eliminatorias, te da pase a la final, como es el caso del Real Madrid. Y un Atlético de Madrid que, como digo, me gustó la postura en los primeros 45 minutos, buscar ofender con la mayor cantidad de hombres y defender con la mayor cantidad de jugadores. Algo que me gusta de los equipos de Cholo Simeone es que su equipo está en bloque siempre, no hay jugador que no escatime esfuerzos. Creo que Sorlot es el único que podríamos decirlo, pero es el delantero centro. Todos los jugadores aportaban en la presión tras pérdida, aportaban en el juego, en la creación de juego, y eso es muy importante para un equipo. Y en el Real Madrid, Rodrigo ni Vinicius te aportan tanto a la hora de los recorridos defensivos como te lo aporta Bellingham, como te lo aporta Mastantuono, como te lo aporta Arda Güler. Creo que es muy importante que si Vinicius y Rodrigo quieren aportarle más al Real Madrid, es lo que deberían enfocarse en apoyar más en los recorridos defensivos para que tengan una mayor recuperación y no dejen a sus compañeros tan solos. El segundo tiempo empieza con
un gol de Rodrigo después de un gran pase de Valverde. Una buena definición de Rodrigo que había fallado una muy clara en el primer tiempo, pero tuvo su revancha. En el primer tiempo tuvo la jugada que hace un excelente recorte dentro del área y pega y tapa muy bien Oblak. Y en esta nada que hacer para el portero del Atlético de Madrid. Rodrigo hace su gol y le da el segundo gol al Madrid de ventaja en el partido. Yo creí que ahí se iba a acabar el partido porque veía Atlético de Madrid sin forma y un Real Madrid bastante ofensivo, pero pasó nada que tiró un buen centro Julián Álvarez, que remata muy bien Sorloth a la espalda de Raúl Asensio. Creo que merecido, porque lo venía buscando el Atlético de Madrid, venía buscando jugadas, venía buscando el ataque, y como en el primer tiempo Rodrigo falló el gol, en el primer tiempo también Sorloth había fallado una clara frente al arco de un remate de cabeza precisamente, y en este segundo tiempo sí lo pudo concretar. Le gana la espalda a Raúl Asensio y remata frente al arco. Nada que hacer para Courtois. Creo que ahí le faltó un poco más de colmillo a Raúl Asensio. Creo que si hubiera sido Rudiger el que estuviera marcando y Sorloth da ese empujón a Rudiger, creo que el alemán se hubiera tirado, algo que no hizo Raúl Asensio, para que pudiera pitar una falta el árbitro, porque con ese empujón lo desbalancea y no puede saltar para alcanzar la pelota. Después hizo los cambios Xabi Alonso, donde saca a Raúl Asensio precisamente y saca a Rudiger para que Tchouaméni y Álvaro Carreras ocupen la posición de los centrales, que lo hicieron bastante bien. Yo creía que podía haberle generado más daño al Atlético de Madrid a los centrales, pero el Cholo Simeone sacó a Sorloth, así que el partido que hicieron los centrales bastante bueno, porque también entró Ferland Mendy y entró Fran García, que tuvo un buen partido, el español, que tuvo un gran partido porque los de Atlético de Madrid ya no lo alcanzaban por velocidad y le generaba bastante molestias a los laterales y al extremo derecho del Atlético de Madrid. Después de eso sale Vini y Simeone, el Cholo protagonista siempre, le hace un gesto de que escuche la grada, ¿no? Porque los aficionados le empezaron a pitar, a hacerle ver que no había dado un gran partido o que no lo reconocen como jugador a Vinicius Junior, y se engancha Vini con el Cholo Simeone y pues no, es folclore de fútbol, ¿no? Es parte de lo que es el espectáculo. El Cholo Simeone lo ha venido haciendo siempre, ya lo conocemos, y me parece bastante bien que intente ganar su partido de esa manera, ¿no? Y Vini bastante bien, no pasó nada grave, pero quería remarcar ese punto de que Simeone enganchaba a Vini, ¿no? En conclusión de este análisis de este partido, creo que el Real Madrid supo aguantar las embatidas por parte del Atlético de Madrid. Es cierto que le faltó un poco más de creación al Atlético de Madrid para generar más jugadas, pero aún así le generó mucho al Real Madrid. Creo que si defiende de esa manera el Real Madrid, lo defenderá el Barcelona, creo que le pueden caer muchos goles al Real Madrid, pero bueno, era Atlético de Madrid y pudo sostener el partido. Me gustó, como digo, me gustó mucho la postura de Atlético de Madrid a ser protagonista. Casi le saca el partido, tuvo hasta el minuto 97 que agregó el árbitro al Real Madrid en su propio campo y no se pudo concretar. Falló Julián una jugada clara, falló Griezmann una jugada clara en un centro de Llorente. Tchouaméni llega a cortar muy bien y nada, o sea, es un buen partido de ambos equipos. El Barcelona estaba esperando rival de este partido. El domingo será frente al Real Madrid. Creo que llega bastante fatigado el Real Madrid, tuvo que hacer bastantes cambios, sacó a los centrales, sacó a Vini, sacó a Rodrigo y se veían agotados físicamente. Creo que llega muy bien el Barça porque en el partido de ayer no se esforzó tanto físicamente, no fue un desgaste como el partido de hoy, y creo que va a ser un buen partido. Pues nada, si les gustó el video, me apoyan mucho dándole like, dejando su opinión en los comentarios y suscribiéndose. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.